bendice mucho. Llevamos tratamos de llevar una secuencia de estos temas y curiosamente están bien interrelacionados. A mí me sorprende cómo Dios hace las cosas, hermano. Hoy quiero hablarle un poco sobre la mayordomía cristiana y quisiera que me acompañara a la primera carta de Corintios, capítulo 6, verso 19. Porque esto de la mayordomía es un tema que también no manejamos. ¿Se recuerda que le decía yo lo de membresía, compromiso? Y lo vimos. Aparentemente uno dice yo soy miembro, pero en realidad, y yo hace un par de años con los servidores nos pusimos a estudiar un poquito más sobre la membresía y nos dimos cuenta, hermano, que la mayoría no somos miembros, por lo menos no como deberíamos. Y lo que significa ser miembro. Hoy lo vimos un tanto más general en el sentido de tomar esa pertenencia en las cosas del Señor, en una iglesia local. Eso es bien importante. No significa que Dios no pueda traer cambios en todo eso, o que el hecho de que usted esté aquí, por ejemplo, nunca jamás se tenga que salir de acá. No ese es el punto. El punto es que usted esté donde Dios quiere que esté y que usted ahí crezca. ¿Por qué? Porque usted tiene que tener a alguien sobre usted que le pueda pedir cuentas a usted, que lo pueda, en buen salvadoreño, regañar, pues, pero también que lo pueda animar, que le pueda consolar, que le pueda edificar y que le pueda decir bien hecho o que le pueda decir lo estás haciendo mal. Y de ahí lo importante de aprender todo esto. Entonces, hoy el tema de la mayordomía, usted va a ver, y lo vamos a ver en estos versos de Corintios, que tiene que ver con esa parte de la administración de nuestra vida. ¿Cómo estamos administrando nuestra vida? Y se va a dar cuenta, hermano, que, por así decirlo, somos pródigos, hermano, desperdiciando todo lo que Dios nos ha dado. Amén. Pero no vamos a hablar en sí del pródigo. Leamos acá. ¿Tiene 1 Corintios 6, 19? Empieza con una pregunta, mire. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Verso 20. Pues por precio habéis sido comprados, por tanto, y ahí subrayaba yo esta parte de por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de quién, dice, hermano. Amén. Que el Señor pueda añadir bendición a nuestras vidas a través de su palabra. Ok, empecemos pues, porque el tiempo avanza. ¿Qué es un mayordomo o quién es un mayordomo? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien ha visto la película de Batman, Ricky Ricón? Ahí salen mayordomos, ¿verdad? Pero traía yo aquí un par de aspectos. Mire, hay un diccionario que define el mayordomo como una persona encargada de la gestión de bienes y asuntos no propios, un administrador. Me llamaba la atención que investigando un poquito más, veía yo que el administrador tiene la capacidad o tiene recursos disponibles de parte de su patrono o de su dueño o de su amo para que él pueda lograr el objetivo de ser un buen administrador. Entonces el mayordomo cumple una función muy especial, es un siervo, es un sirviente si usted quiere, pero con la confianza del dueño de la casa, del dueño de la hacienda, de que le administrará sus bienes como si fuera él. ¿Le suena algo eso a lo que ya ve por dónde podemos ir, vea? Esta palabra en el Nuevo Testamento significa el administrador de un hogar o asuntos del hogar, un gerente. Y vamos a ver un par de versículos ahí. Entonces, cuando yo le hablo de mayordomía, tiene que ver con poder administrar nuestras vidas, nuestros recursos, nuestras familias,
y al decirle nuestras, aunque se oiga un poco egoísta si usted quiere, pero estoy bajo el hecho de la responsabilidad de lo que hemos recibido. Pero también tenemos que administrar lo que Dios nos ha dado, nuestros dones, los talentos, ¿qué estamos haciendo? Entonces yo quiero que me acompañen en la primera carta a los Corintios. Vamos a ver 2 versículos. Uno está en Corintios y otro está en Pedro. Primera Corintios 4:1 dice que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo, y oiga, y administradores, ¿de qué dice, hermano? De los misterios de Dios. Ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado, ¿cómo, hermano? Fiel. ¿Por qué? Por la confianza, por lo que se le entrega. Hermano amado, dice acá que los hombres nos deben considerar como siervos de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Pero esa es la característica que da ahí la palabra, es fidelidad. Fidelidad es una palabra que viene de alguna raíz relacionada a la fe, pero también tiene que ver con el aspecto de la permanencia. Alguien fiel es alguien que permanece, ya sea en dedicación a alguien, en obediencia a alguien, en sujeción a alguien, en reverencia a alguien. Es alguien fiel, permanece. Entonces lo que Dios quiere que tengamos nosotros es que seamos buenos administradores. Y cuando seamos ya buenos, mire, que seamos administradores, perdón, y cuando ya seamos administradores, que la característica sea fidelidad. ¿Y qué dice 1 Pedro 4:10? Ahí va a ver usted en donde aquí a todos nos responsabiliza el Señor. 1 Pedro 4:10 dice, según cada uno ha recibido un don especial. Hermana, no se refiere a su esposo, a un don especial. Aunque su esposo sea un don especial, no es de ese don que está hablando la palabra. Lo que está diciendo acá es según cada uno. Otras veces hemos hablado de esto, pero déjenme enfatizarle. Significa que, ¿cuántos sabremos aquí esta noche? Como 50,000 personas. Mire, significa entonces que todos los que estamos acá, individualmente, algo hemos recibido de Dios. Uy, no, un par de amenes así como que los demás no muy convencidos. Hermanos, significa que cada uno hemos recibido un don por lo menos de Dios. Un don especial, dice esta versión. Úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces imagínense qué interesante esto. Nos tienen que considerar administradores. Tenemos que ser fieles. Y nos damos cuenta, hermano, cuando dice, pero ¿y qué es lo que yo he recibido? Por lo menos un don de Dios hemos recibido. Por lo menos. No significa que no haya más. Pero también hemos recibido nuestra familia. También hemos recibido un montón de cosas, hermano. Que tal vez ahí el Señor que vaya poniendo en su corazoncito algunos de estos detalles que se nos puedan pasar a nosotros. Entonces, ¿quién es un administrador en tercer lugar? Es una persona o un mayordomo que se le ha delegado autoridad por un propietario o dueño para supervisar las posesiones, la propiedad y los asuntos del hogar. Entonces usted y yo somos ¿qué? Mayordomos, administradores de los asuntos del Padre. Entonces por eso le aclaraba yo que aunque se oía un poco como egoísta, tenemos que hacer esa salvedad. No es que yo tengo mi don, es cierto, usted lo recibió, pero ya por eso hoy haciendo la distancia lo que le decía, son dones de Dios que tenemos que administrar. ¿Y sabe cómo los empezamos a administrar esos dones? Como veíamos en el anterior. Dice acá, por apretar la lucita. Sirviéndoos los unos, ¿a quién, hermano?
Ahora, si yo le hiciera una pregunta así, ahorita le pasara un papelito ahí, va, circula este papel, anóteme el don que usted ha recibido. Pero así, pero en el momento, ¿cuántos tendrían claridad? Sinceramente, no le voy a preguntar, pero ¿cuántos tendrían claridad de qué es lo que pondrían? Levanten su mano. ¿Cuántos no tendrían la claridad? Sinceramente, levanten su mano. Ok, hay varias manos también. Pero aún las que lo levantaron y los que no lo levantaron, todos tenemos que verificar. ¿Sabe por qué? Porque significa esto. Vení, Javi, aquí adelante. Significa esto. Por un momento, porque estoy arriba de la plataforma, yo soy el Señor. Y aquí está representado usted, en este muchacho guapo, elegante, que se parece al papá. Entonces, yo Dios, yo Señor, vengo y lo tomo a él por hijo y le entrego un don especial. Él lo recibe. Entonces, él se puede emocionar y decir, primero en gratitud, y está bien, Señor, no lo merezco, esto que me has dado. ¿Cuántos saben que no merecemos lo que recibimos del Señor? Pero aparte de la gratitud y aparte de exaltar al Señor por eso, ¿sabe qué más viene en esto que hemos hablado? Entonces esto Él lo recibió, no para Él únicamente. ¿Para quién lo recibió? Para servir a los demás. ¿Y sabe por qué estamos fallando nosotros como cristianos en esta tarea? Porque no estamos administrando bien ni lo que Dios nos ha dado y que decimos ya conocer. Imagínense las otras cosas, hermano, que no les atribuimos que sea de Dios. Porque hay un montón de cosas que no se las atribuimos que sean de Dios. Es más, alguien podría decir, ay hermano, ¿yo cómo voy a atribuir que mi esposa a Dios me la dio si usted, porque no vive con ella? ¿Cómo vamos a saber administrar nuestro hogar, nuestra familia, si no tenemos el entendimiento de que aún ahí hay misericordia de Dios y que Dios nos dio esa bendición? Entonces, ¿qué podría hacer Javier con el teléfono? Partiendo que fuera el don, usarlo para él, chatear para él, hablar por el teléfono él y hasta ahí. Y de repente, habiendo alguien en necesidad, poniendo el ejemplo obviamente muy burdo si usted quiere, poniendo el ejemplo que de repente alguien dice, ay, yo cómo necesitaría hacer una llamada, y él con el teléfono a la par, teniendo el don, ¿y sabe qué hace? Bueno, que vea cómo sale con él. No sé si me voy a entender, hermano. A ver, ese don. Sentate ya. ¿Sabe qué está pasando hoy en día en la cristiandad? Eso mismo. Ay, Señor, qué privilegio lo que tú me has dado. Ay, Señor, tú me has dado ese privilegio grande que yo no merezco. Y de repente a la par un necesitado y nos pasa como el buen samaritano. ¿Se recuerda usted? Ve, ahí hay un enfermo. Ah, ya sabe que tendrá el pobre. Y yo habiendo recibido el don de sanidad, hermano. Y si usted ha recibido el don, mire, hay dones bíblicamente hablando identificados. Corintios, Romanos, relata, Corintios habla de 9 dones, Romanos habla de otra cantidad. Parece que al final son, creo, 18 por ahí. Pero ¿qué le quiero decir con esto? Aunque esos son los emblemáticos que la Biblia puede destacar, de esos pudieran derivarse otros. Pero el punto es este, hermano, ¿qué estamos haciendo con eso? Por ejemplo, hay gente que tiene el don de dar. Hay gente que tiene el don del servicio. Todos servimos al Señor, pero el que tiene el don se le nota inmediatamente. Ahora, el asunto acá, hermano, déjeme ver, vamos aquí rapidito. No lo vamos a poder terminar porque hasta las 11 que salgamos no creo que podamos. Pero mire, en relación con Dios, Dios es el dueño de todas las cosas. Solo para reafirmar, dice el Salmo 24:1,
Del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay, o hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Ahí no puse otro versículo que dice él, hermano, que si él tiene hambre no te lo pediría a ti, y empieza a decir si yo necesito algo, o creo que está por ahí el versículo, y dice, no te lo diría a ti, porque todo me pertenece, de él es todo, hermano. Entonces, ¿qué es él? Él es el dueño de todas las cosas. Entonces, debemos entender una vez por todas, hermano, usted y yo no somos dueños de nada. Ah, ¿cómo no, hermano? Le enseño las escrituras de mi casa. Pues no es suya. Es más, su vida no es suya. Por eso es que el movimiento feminista de que yo puedo hacer con mi cuerpo lo que me dé la gana, mentira del diablo, hermano. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Entonces el Señor es el dueño de todo. Le voy a poner un ejemplo bíblico que un día se los ponía a los hermanos, pero le dije yo, les adelanté, le dije yo, nunca lo voy a hacer, no se preocupe. ¿Se recuerda usted de cuando Jesús iba a entrar a Jerusalén y entonces manda a dos de sus discípulos y les dice, vayan a tal lugar, van a encontrar un pollino hijo de asna atado, lo van a desatar y me lo van a traer? Y si les preguntan, ustedes le dicen, el Señor lo necesita, o el Señor lo quiere, o el Señor nos mandó, algo así les dice. Y se van obedientes aquellos, hermano. Y llegan a desatar el pollino y sale el dueño. ¡Ey! ¿Qué ondas? El Señor lo quiere. Ah, ok, está bien. Y les ponía yo el ejemplo. Es como que si un día llegara, pongamos a Javi, otra vez está de modelo hoy oficial, y llegara a su casa y de repente usted escuchara, no, mi llave aquí, llaves así del carro, y ¿quién agarró las llaves del carro? Ah, es que mi papá me mandó porque lo necesita. ¿Cuál fuera su reacción, sinceramente? Primero le diría, pero ¿por qué no avisó? Tomando por el lado bueno, que usted no se molestaría, usted diría, pero ¿y para qué? Y no nos avisó, pero ¿y cómo entraste? ¿Y por qué estás haciendo eso? ¿Sí o no? Parecería raro y hasta nos molestaría, hermano. Yo sé que en su carita yo le veo así como que, no, hermano, ¿cómo va a creer? No, a todos nos molestaría posiblemente. Ahora imagínese que la respuesta de él fuera, es que mi papá lo necesita. Bueno, hasta ahí dejemos en la noche. Sería raro. Algo así en ese contexto estaba pasando. ¿Y qué dijeron ellos? Ah, si el Señor, obviamente no me estoy comparando yo con el Señor, no vayan mal a entender eso. Lo que estoy diciendo es que para que usted vea que sería raro que alguien llegue a su casa a traer algo, entre comillas, suyo, y le diga, ah, es que lo necesita alguien más. Entonces, como propietario de todas las cosas, debemos de entender algo. Dios es el donante, el dador, la fuente de todo. Entonces, por eso dice Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Todo lo que usted y yo tenemos ha venido del Señor Dios Todopoderoso, hermano. Si algo somos, si algo tenemos, lo hemos recibido de Él. Esto es muy importante porque esto nos va a dar conciencia entonces de que no somos dueños ya de nada. Temporalmente algo puede tener su nombre, temporalmente. Abraham temporalmente tenía a Isaac como su hijo. Y un día le dijo al Señor, dámelo. ¿Y qué dijo Abraham, hermano? ¿O qué hizo Abraham? ¿Sabe qué hizo? Obedeció. ¿Por qué? ¿Por qué, amado hermano? Ayúdeme usted a ver, pongámoslo bajo contexto. ¿Por qué cree usted que él obedeció? Porque entendía que aunque su Isaacito había nacido de sus lomos y de la matriz de su esposa sobrenaturalmente, era de Dios.
Es mi hijo, yo puedo hacer con mi hijo. ¿Y quién me puede decir a mí cómo educarlo? Y entonces, y en la iglesia pasa eso, pero aquí no pasa, no se preocupe. ¿Y qué se tiene que meter el pastor en nuestra vida? ¿Y por qué se va a meter? Y si en nuestra casa, mi vida, mi familia. Cálmese, hermanos, si entendiéramos esto, nos diéramos cuenta que toda buena dádiva viene de Dios. Segundo, que Dios es a quien se rinde cuentas por todo ello. Romanos 14:12, mire qué precioso este versículo, hermano. Yo, si usted me pregunta, yo le quisiera echar chelito ahí, hermano. De modo que cada uno de nosotros, ¿qué dice, hermano? Dará a Dios cuenta de sí mismo. Yo hago con mi vida lo que me dé la gana. Con los jóvenes veíamos un día de estos. Eclesiastés dice en el capítulo 11 y los finales: joven, vive tu vida, en una versión que leímos. Dale rienda suelta a tu corazón, pero ten en cuenta algo, que de todo esto le vas a dar cuenta a Dios. Bueno, sigamos para poder terminar. Lo tercero, esto se pone precioso, hermano. Dios es el recompensador, o es aquel quien paga las cuentas, hermano. ¿Por qué? Porque si Él es el patrón y si Él nos ha puesto a administrar, quien va a soltar la papa, dicen allá, vea, es Él. Quien va a recompensarnos es Él. Entonces dice Hebreos: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Entonces déjeme un par de minutitos más. El creyente entonces es el mayordomo. Él es el dueño, el creyente el mayordomo. ¿Qué significa eso? Es el receptor. Mira aquí Corintios cómo lo pone. Es que Pablo, hermano, era especial en poner varias cosas. Bueno, obviamente toda la palabra, porque era al final Dios, ¿ve? ¿Quién te hace diferir de otro? ¿Y qué tienes? Oiga, hermano, ¿y qué tienes? Dígale al hermano que está a la par suya esto, hermano. Después, pero lo vamos a leer y después le pregunta: ¿y qué tienes que no hayas recibido? Pregúntele: ¿qué tienes que no hayas recibido? Ahora bien, si realmente lo recibió, ¿por qué se jactan como si no lo hubieran recibido? Porque a veces nos jactamos: en mi esfuerzo, es esto, es lo otro. Mire este otro. Entonces es responsable ante Él. Esto es lo curioso, hermano. Meditando en esto, no solo somos responsables ante Dios, sino ante nosotros mismos. Porque el mayordomo, a quien primero debe rendir cuentas claras, es en uno mismo, hermano. Porque a veces a uno mismo se quiere engañar uno, hermano. ¿Qué es esto que oigo de acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser más mayordomo. Y el recompensado por esa fidelidad de la que hemos hablado. Su Señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Vamos a dejar hasta acá por causa del tiempo. Entonces, mire, que hemos aprendido, recordado, reforzado esta noche, que somos administradores de Dios, hermano, que nada de lo que tenemos nos pertenece y que el día de mañana Dios puede pedirnos algo de eso y es de Él, hermano. Se puede oír simple, a veces puede ser difícil, como el que Dios nos pida a un ser querido. ¿Quién quiere eso? Pero ¿sabe qué? De Él somos, hermano, a Él le pertenecemos. El día que Dios diga: ¿te venís ya? Me diga a mí, a uno de mis hijos, mi familia. Claro, usted me dice: hermano, ¿y usted quiere eso? Hermano, tendría que estar yo out of mind para poder hacer eso. Pero ¿sabe qué? A Él le pertenecemos, hermano. De Él somos. Entonces, ¿qué somos nosotros? Responsables ante Él, ante el mayordomo y ante Dios. Entonces el mayordomo, antes de entregar cuentas claras a su Señor, tiene que tenerlas claras Él.
que lo está haciendo con fidelidad. Porque si alguien puede pedir cuentas, hermano, es Dios. Si a alguien no se le van a hacer bolas las matemáticas, es Dios. Ah, Señor, fíjate que uno, y entonces por lo menos no lo perdí. Aquí está lo que me diste. ¿Y qué le dijo el Señor? No lo hubieras ido a dar a los banqueros. Así cuando yo hubiese venido, a lo menos tendría los intereses de esto, le dijo. Hermano, si es que a Dios las cuentas o se le hacen claras, hermano. Yo creo que se ponga de pie. Hoy vamos a agradecer, pero a la vez vamos a pedirle al Señor, hermano, que nos dé un entendimiento, nos dé la capacidad de poder administrar, hermano amado, de poder descubrir lo que Él nos ha dado, por las manos que se alzaron, por las manos que se levantaron, pero aún los que ya de alguna manera tenemos claro lo que hemos recibido. La pregunta sería, ¿y cómo estamos administrando eso? Hay gente que ha recibido dones espectaculares, hermano, pero los ha enterrado. Esta noche los vamos a presentar delante del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque aunque este tema es vasto, Señor, como todos los temas, hay tanto que hablar. Tú nos ayudas, Señor, y queremos ir aprendiendo, tal vez despacio, pero enséñanos, Padre, a entender, a comprender, a recordar, a reforzar de que el dueño de todo eres tú, Señor, que nosotros solo somos administradores tuyos y que tu palabra nos pide fidelidad y que seamos esos buenos administradores, sobre todo de las cosas que sabemos que hemos recibido, Señor. Padre, que un día te estaremos dando cuentas a ti de los nuestros, de nuestra familia, Señor, de lo que tú nos has confiado, Padre. Permítenos, Señor, permítenos ser esos buenos administradores, permítenos cuidar de tus ovejas, de tu redil, Señor amado. En el caso personal, en el caso particular, ayúdanos a ser buenos administradores. Perdónanos si no hemos sido buenos administradores. Perdónanos si hemos sido negligentes con lo que tú nos has dado, Señor. Perdónanos si no hemos aprovechado, Señor, la bendición que tú nos has dado. Pero también te quiero agradecer, Padre, porque sé que tú eres un Dios fiel también, Señor. Y que si tú nos has dado a administrar, oiga esto, hermano, si el Señor le ha dado a administrar a usted un hogar, su casa, su familia, Él le va a proveer para eso. Él va a suplir, Él va a llenar su necesidad. Créalo, hermano, dígale: Señor, como administrador tuyo, yo sé que tú enviarás los recursos si fueren necesarios, Señor amado. Solo ayúdanos a comprender a qué nos has llamado y qué nos has dado y qué dones, talentos has puesto en nosotros, Señor, para ponerlos al servicio tuyo, Padre. Señor, enséñanos, ayúdanos, ten misericordia de nosotros. Te bendecimos esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, mi Dios. Antes de irse, hermano, solo sé que el tiempo avanzó, pero quisiera pedirle a Andrea, no hemos orado por ella, estuvo de manteles largos el domingo.